Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y la verdad, tuvimos un arranque trepidante de esta legislatura, así que vamos a la información. Así se vivió el primer día de funciones de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados. En medio de reclamos y arengas, el Congreso de la Unión inició los trabajos de la 64 legislatura. Fue el marco para recibir el último informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Justicia. Una sesión de reproches y acusaciones entre partidos. Los priistas no somos mercenarios de la política que cambian de lealtades, de proyecto e incluso de ideología tan pronto como el poder cambia de manos. La agenda progresista que impulsamos durante décadas, que ustedes rechazaron y criticaron como oposición, les va a servir de andamiaje cuando asuman la enorme responsabilidad de ser gobierno. Nosotros ya pagamos los costos políticos de la reforma hacendaria y por ello tendrán finanzas fuertes sin la necesidad de aumentar impuestos. Estamos en la hora de la reconstrucción nacional, no de una democracia colérica. Y vino la revancha. O estamos en la noche de los cínicos, o parece que aquí hay varios partidos que no entendieron el mensaje. Se necesita muy poca vergüenza para venir a decir aquí que por décadas han servido al país, cuando se han servido del país y lo han saqueado. Entregan un país en ruinas. El Partido Verde provocó abucheos. El Partido Verde reconoce los logros que deja el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Reconoce su liderazgo, reconoce su valentía. El PAN se dijo listo. En política no hay punto final, hay punto y seguido. La historia no empieza ni termina con un cambio de gobierno. Nos toca a todos. Fue una sesión de Congreso General. La reconciliación es un método para construir juntos, pero no un subterfugio para olvidar. Nadie puede abolir la historia. Ejercemos tanto el derecho a la memoria como el don de la tolerancia, y acatamos el imperativo de la justicia. Esta es la hora cero de la nueva república. Una sesión donde hubo de todo. Me parece un precedente muy grave que la nueva legislatura empiece negando el derecho constitucional a un legislador de hacer uso de la palabra, señor presidente. Usted no es propiamente un senador independiente, sino un senador sin partido. A la sesión de Congreso, que inició con la ausencia de legisladores, de 500 diputados estuvieron 401, faltaron 99, y de 128 senadores, solo acudieron 87. El Pleno del Senado aprobó en la sesión de este martes por unanimidad el plan de austeridad para la Cámara Alta. Con eso se eliminan vales de gasolinas, de comida, de telefonía, celular, seguros de gastos médicos mayores y bonos, entre otros gastos. De los 1,400 millones de pesos que nos resta por ejercer, pretendemos cuando menos el 30% de ellos, reducirlos este año. Y el próximo año, 1,500 millones de pesos. Es el primer acto, el primer día de trabajos del Senado de la República y ponemos el ejemplo en nuestra casa.
porque tenemos que tener autoridad moral para exigirle a los otros poderes, pero también a los órganos autónomos, que deben moderarse. Y senadores del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa ante el Pleno para que se reduzca el precio de la gasolina a través de una disminución del impuesto especial sobre productos y servicios, los IEPS. Creemos que las acciones que se deben tomar para aminorar el impacto del precio internacional y el tipo de cambio debe de ser una reducción del 50% en las cuotas fijas que se cobra por concepto de IEPS en los combustibles fósiles y no fósiles previstos en la fracción primera, inciso D del artículo 2 de la ley de IEPS, para quedar como sigue. Artículo segundo. Número 1, combustibles fósiles. Inciso A, gasolinas menores a 92 octanos, 2.29 pesos por litro. Número B, gasolina mayor o igual a 92 octanos, 1.94 pesos por litro. Número C, diésel, 2.52 pesos por litro. Número 2, combustibles no fósiles, 1.94 pesos por litro. Pues vamos a ver cómo quedan estas comisiones. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la entrevista de mi compañero Víctor Sánchez Baños? Son muchos los pendientes que dejó la anterior legislatura del Congreso de la Unión. Por eso es fundamental que ahora se traten esos viejos temas con nuevos temas que son fundamentales para la gobernabilidad del país. Y de eso vamos a platicar con el diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien es el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Es el espejo de los problemas nacionales. Primero, ganar la paz, la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho. Segundo, el combate y la contención a la corrupción y la perversión que acompaña, que es la impunidad. Tercero, la atención del cáncer acumulado, que es el cáncer de la pobreza y la desigualdad. Educación, salud, vivienda, agua, servicios básicos, ingreso familiar. Y finalmente tiene que ver con otro tipo de aspectos como son la transparencia, la rendición de cuentas, el mejor ejercicio público de los gobiernos. Nosotros no queremos impunidad y queremos revisar todas las propuestas. El PAN ha tenido muchas propuestas en diferentes legislaturas. Hoy se ha recibido una propuesta adicional. Vamos a verlo por sus méritos. Lo que no se quiere es un régimen de excepción y que haya impunidad. Y sobre la glosa del sexto informe del presidente Peña Nieto, platicamos con el diputado Héctor Yunes Landa del PRI. Cada grupo legislativo lo va a enfocar al lado que más les interese. Nosotros, desde luego como del partido del presidente y por la convicción que tenemos de lo bien que se ha hecho, pues nos vamos a concentrar en destacar los logros que son en una balanza entre los pendientes y los logros, una diferencia abismal, estando los logros en la parte importante, en lo fundamental. Y pendientes los hay, también habremos de reconocerlos. Seguramente la oposición estará señalando el error, el pendiente. Nosotros vamos a concentrar a lo que se ha hecho bien y a reconocer lo que no se concluyó de la mejor manera. Los mexicanos estamos interesados en que se resuelvan muchos problemas que tienen sus bases en los temas legislativos. Por eso es fundamental que se pongan de acuerdo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para lograr el objetivo fundamental, que es servir al país, independientemente de las tendencias ideológicas. Por ello, necesitamos que haya coincidencias en el Congreso para bienestar de todos. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Con el inicio del periodo ordinario de sesiones, también los grupos parlamentarios de los partidos políticos han quedado conformados y se realizaron sus plenarias. Es curioso, pero en realidad el que marcó la pauta fue Morena, evidentemente por la mayoría que tiene, pero también por el programa de austeridad que aplicó. Sí, con esto se envía una señal muy clara de que va en serio el ajuste presupuestal federal y también lo va a repetir en aquellos estados donde el Congreso es hoy mayoría de Morena.
hay que considerar toda la posibilidad existente porque también aplicará lo mismo para los ayuntamientos donde Morena ha alcanzado mayoría. Existe una premisa, según Jacob Polensky, que tiene que ver con esto, y también con la cúpula del partido y Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, y es que dicen que para modificar la conducta sustancial de la política de despilfarro que se ha instalado y de mayor gasto público o de mayor gasto sin sentido y por ende también de corrupción o tráfico de influencias, se tiene que modificar de tajo la conducta. Y, por ejemplo, en el caso del Senado de la República, más o menos se ha bajado en un 40% el presupuesto asignado a senadores en lo particular y también a los cuerpos de asesoría o al sistema de compras asociado a prestaciones indirectas. En el caso de la Cámara de Diputados, más o menos es el 37% del presupuesto lo que se está ajustando. Si lo vemos es similar. Ya en algunas entidades, como es el caso de Colima, me parece también que es en el caso de Jalisco, en el caso de Sonora y en el caso de Estado de México, los congresos locales están planteando un cambio sustancial en la aplicación del gasto público hacia adelante, pero desde también los cuerpos legislativos. Si vemos así, va a marcar una pauta muy clara de ajuste, pero va a obligar a los funcionarios públicos a utilizar su sueldo, a los legisladores a utilizar su sueldo para, por ejemplo, cubrir sus gastos de transportación, cubrir sus gastos de alimentación, cubrir sus secretarias adicionales o asistentes personales, y dicen, si tienen, se corrompen, si no tienen, se ajustan, y hoy pues van a tener que pagar hasta sus automóviles y dejar de tener contratados por el Senado o por la Cámara de Diputados a sus jardineros y agentes de servicio. Se acabó. Eso me parece muy bueno. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y es momento de ir a un corte, pero por favor no se vaya, porque a continuación aquí en el foro estará el diputado local electo Federico Doring, quien nos va a hablar de lo que será la agenda legislativa del Partido Acción Nacional en el primer Congreso de la Ciudad de México. Volvemos. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros, y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras Federico Doring, quien es diputado del primer Congreso de la Ciudad de México por Acción Nacional. Federico, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Adri y Néstor, ¿cómo están? Qué gusto, Federico. Y bueno, arrancamos, ¿te parece? Preguntando, ¿cambia la condición de la ciudad de manera radical? Durante prácticamente 20 años, la Ciudad de México, o 30, la Ciudad de México, 20 años, la Ciudad de México estuvo gobernada con una presidencia de un partido distinto al de la jefatura de gobierno. Cambia, ¿cómo va a impactar y cuál es el papel de los partidos de oposición frente a esa nueva circunstancia en el primer Congreso de la Ciudad de México? Mira, nosotros tendríamos que ser, Néstor, un complemento a la visión de gobierno. Yo creo que ellos tienen una muy holgada mayoría, pero lo que tiene que evitar el PAN es que esa mayoría cometa atropellos y abusos. Tienen la legitimidad para impulsar su proyecto de gobierno y nosotros somos llamados a representar a todos los que no lo votaron, no obstaculizarlo ni a sabotearlo, sino más bien te diría acotar lo que sea abiertamente nocivo para la ciudad y que no se legisle con dogma ideológico, que si van a hacer algo que legítimamente la gente respaldó en la urna, sea algo benéfico, no sea un asunto de propaganda político electoral lo que termine manufacturando el Congreso de la nueva Ciudad de México. Federico, este Congreso de la Ciudad de México se creó para ser más transparente. Un tema que le preocupa a la ciudadanía, que siempre nos preguntan, sobre todo a los capitalinos, es sobre los fondos de reestructuración derivados de los sismos del año pasado. Este dinero, hay parte del dinero que ya se aplicó,
pero no hay una transparencia. No se le puede decir a la ciudadanía cuánto se ha aplicado, para qué. Se ha hablado incluso de desvíos de este dinero para incluso las campañas. ¿Qué función va a tener Acción Nacional como oposición de este Congreso para darle un buen funcionamiento a este fondo? Tienes toda la razón, Adri. A ver, hay que tomar en cuenta que el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, ya mandó una iniciativa, quiere reasignar en el orden de 3,000 millones de pesos con mayor transparencia. Recordemos que los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, a través del cual se iban a ejercer los recursos, renunciaron por falta de transparencia. Y hay que decirlo como fue. Hubo legisladores que cometieron excesos. Esta parte del decreto de presupuesto de egresos de la ciudad, donde si no estaba la firma de un par de legisladores no se podrían ejercer recursos, pues se prestó a muchos abusos y a suspicacias. Digo que con eso vamos a poder arrancar. Tenemos una oportunidad inmejorable. La sesión de inicio es el 17 de septiembre. Siempre ha sido así la tradición por el jefe del departamento y del gobierno en el informe. Y digamos, del 19 de septiembre, que va a ser la conmemorativa, pero nos da una pauta para, a marcha forzada, trabajar a la luz del primer aniversario de ese segundo terrible terremoto, para enmendar la plana, lo que yo abiertamente reconozco en una crítica a quienes salen de la Asamblea. Creo que lo hicieron mal y que, tratando de protagonizar su papel como adalides de la reconstrucción, manosearon algo que nunca debieron de haber manoseado. Y hay temas, Federico, que no se deben politizar y con los que no, con ningún tema se debe lucrar. Pero este es uno de los temas que más ha lacerado a los capitalinos. Y velo tú, cómo es posible que todavía tenés hoy día gente que sale a la calle y que tiene manifestaciones sociales porque no hay certeza en el padrón. Yo escucho al gobierno y al encargado de la reconstrucción y escuchamos a la doctora Sheinbaum y pareciera que ni siquiera el padrón es algo que tenga certeza después de un año. ¿Cómo les vamos a remediar el dolor a los capitalinos con ese dinero? Es la segunda parte que bien dices tú de la transparencia. Pero la primera que a mí me preocupa es que ni siquiera hay un consenso de que el padrón sea un padrón que le dé certeza a todos los que sufrieron las consecuencias de ese terrible sismo. Y pues casi te diría, tenemos que entrar como todos, no de partidos, bien dices tú, a enmendar la plana. Lo que sí creo y sostengo, creo que no hicieron bien en esta legislatura que sale. El Partido Acción Nacional, en el primer Congreso de la Ciudad de México, ¿qué agenda legislativa pretende impulsar? Mira, primero tenemos, Néstor, que cumplir las obligaciones de la Constitución de la ciudad, que hay temas obligados, con fechas fatales. Te pongo uno que es emblemático. El Consejo de la Judicatura del actual Tribunal Superior de Justicia, quienes ocupan hoy esos nombramientos, salen del año de 2019. Y la Constitución y la Corte ha respaldado la figura del Consejo Ciudadano, que es la instancia a través de la cual el Poder Judicial propondría a los integrantes de esa judicatura. Entonces, ese es un tema obligado a legislar para todos los partidos con un plazo fatal. También decretó la Corte que es constitucional el artículo 55 de la Constitución, que es el que fortalece el federalismo de las alcaldías. Habrá que discutir antes del presupuesto de 2019 qué porcentaje del predial que cada uno de nosotros pagamos se queda en nuestra colonia, en nuestra alcaldía, qué porcentaje se sigue administrando centralizado por el gobierno de la ciudad. Este tipo de temas, prestaciones hay una ley para los derechos de los trabajadores del gobierno de la ciudad que está pendiente, cosas que habría que entrarle de manera inmediata porque se tendrían que reflejar en presupuesto. Ya después te diría, el PAN tiene muchos otros temas. El de la seguridad pública, por primera vez el tema es de la ciudad, era un híbrido, era la presidencia prestándole nombramientos y facultades a quien gobernaba la ciudad, ahora es completamente facultad de la doctora Sheinbaum. Ella va a nombrar al procurador, al secretario de Seguridad Pública, legislar en materia de seguridad pública o seguridad ciudadana, como se le conoce ahora, ya es una facultad del nuevo Congreso. Antes era una ironía que la ley de seguridad pública de la ciudad se discutía en el Congreso Federal. Ese es un tema prioritario, estamos mal como ciudad en esos temas y hay que aprovechar esta oportunidad y que sea prioritario. Y el otro, pues el Instituto de Planeación y todo lo que tiene que ver con el nuevo esquema del crecimiento y desarrollo urbano en nuestra ciudad, que sea con orden, que sea con reglas y que sea sobre todo con un consenso vecinal. Me parece que hay que ajustar la necesidad de modernizarse y crecimiento de la ciudad, que no se tenga una camisa de fuerza que la vejente y la deteriore, pero también con un consenso vecinal. Hay muchos casos donde los vecinos nos sentimos abiertamente atropellados por la autoridad central, concretamente Sedubi, y las alcaldías
pues son, digamos, de ornato en este tema, no tienen ninguna facultad, y en la nueva ley de ordenamiento territorial tendríamos la posibilidad de hacer mucho en este sentido. Sedubi, que por ejemplo de repente cambia el uso de suelo de manera arbitraria, ya sea para favorecer a constructores o para pegarle a negocios, es una discrecionalidad importante que tendría que atender el primer Congreso de la Ciudad de México. Adriana. Federico, con este nuevo Congreso, con esta nueva Constitución de la Ciudad de México, se creó la figura, se sustituyó más bien la figura del delegado por el alcalde para hacerlo más transparente, más eficaz, con más rendición de cuentas, para darle una mejoría. ¿Ustedes cómo van a actuar para que realmente esto aplique y esto no nada más sea nada más un cambio de nombre de delegado a alcalde? Ha sido muy opaco los gobiernos de los delegados, nadie se entera en qué van los recursos, en qué se destinan, hacia dónde van, y todo esto ha desembocado en la inseguridad que hoy tenemos por falta de recursos, porque se avientan la papa caliente, que si la seguridad depende del Ejecutivo y no de la ciudad. Ahí está la UNAM, ahí está la UNAM, por ejemplo. ¿Cómo van a actuar ante esto? ¿Cómo le van a esperar que se rindan cuentas? No hay una comparecencia, les van a pedir revocación de mandato en caso de que se vea al primer alcalde involucrado en casos de corrupción. ¿Cómo van a actuar? ¿Van a hacer una oposición verdadera, responsable y que sí señale las cosas que se hagan mal? Sí, y vamos a tener de aliados a los concejales. Como tú bien sabes, ahora ese gobierno colegiado nos va a dar mucha información. Yo coincido contigo, yo siempre he dicho que los actuales jefes delegacionales son la autoridad más opaca del país, porque ni siquiera tienen la obligación de presentar un informe en términos de ley. La ley de planeación, tanto la federal como la local, no los obliga a hacer un programa general de desarrollo. Incluso no tienen ni jefe. Bueno, si son de oposición, el alcalde no tiene ni jefe. No tiene ningún contrapeso. Pero si tú ahora te imaginas a algún jefe delegacional construyendo una obra irregular, va a tener en tiempo real, todas las alcaldías tienen 10 concejales. Quien ganó tiene 6 espacios para gobernabilidad. Pero los otros 4 son una caja de resonancia día a día que le va a dar a la opinión pública, al vecino, información de lo que está pasando. ¿Cómo se entera hoy un diputado local de una obra irregular? Cuando ya está la construcción, cuando ya está la demolición, cuando ya aplicó alguna afirmativa ficta, nadie sabe si la delegación, permíteme la expresión, se está haciendo taruga para perder a modo un juicio contra el desarrollador inmobiliario. ¿Por qué? Porque no hay nadie que los fiscalice. Cuando uno se entera como diputado es porque la obra ya está casi en preventa. Ahora, estos 4 concejales de oposición, yo siempre lo digo con todo respeto, espero no meterme en una bronca, son como vivir con 4 suegras, ¿no? Van a estar ahí, ¿no? Tú estás casado, felizmente casado, pero tienes 4 suegras que no te ven con los mejores ojos y que van a encargarse que te portes bien. Entonces, cualquier obra irregular, cualquier asignación o corrupción de un contrato, yo no me entero como diputado. ¿Y quién va Ellos sí a se podrían supervisar enterar. a los concejales que no se, por decirlo, que no se pongan del lado del alcalde? Bueno, pues me parece que eso va a la... Es muy fácil como alcalde cooptar, ¿no? Pero los concejales representan a los partidos que los postulamos. Recientemente tuvimos una reunión del partido y se dijo por parte de Cristian Lujano, el actual dirigente, que se les irá a capacitar junto con nosotros en breve, y me parece que lo que puedo decir por el PAN es que habrá una sinergia, donde ellos nos avisen en tiempo real de lo que está pasando, nosotros podamos actuar en lo conducente y que podamos legislar conjuntamente. La ley de alcaldías que hizo la actual legislatura recibió algún veto y observaciones del gobierno central, hay que volverla a revisar y ajustarla, pero yo puedo responder por lo que yo haré como diputado. Espero que cada concejal no le falle donde no ganamos y gobierna Morena, pero también donde ganamos en Benito Juárez, nuestros concejales tienen que ser un contrapeso a la figura de Santiago. Santiago Taboada es nuestro alcalde, pero también ellos tienen que velar por los legítimos intereses de sus colonias, participar en la integración de los programas, pueden ser un aliado que tengamos en Benito Juárez junto con Santiago para exigirle al gobierno central que verifique o clausure. Yo no los veo necesariamente como una figura onerosa, los veo como un gran activo. ¿Qué pasa en la ciudad que es lo único que no pasa en el resto del país? El que gana, gana todo. En Benito Juárez el PAN gana todo, hasta esta ocasión. Y donde el PAN pierde, el otro partido gana todo.
los que no votan por el partido que gana en la ciudad nunca se habían quedado con voz o representación en las delegaciones. Y ahora sí hay contrapesos. Y ahora sí. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, diputado Federico Dorin, diputado electo del primer Congreso de la Ciudad de México, Adriana. Federico, gracias por estar con nosotros. Le vamos a dar seguimiento a las acciones de este primer Congreso de la Ciudad de México. Néstor, se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos próximo jueves a las 11:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Sí, le damos a usted lo que pasa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales y ahora le diremos lo que ocurrirá a partir del 17 de septiembre en el primer Congreso de la Ciudad de México. Buenas noches, nos vemos la semana que viene. Buenas noches.